Bienvenido a Reflexiones, un programa diseñado para pensar. El día de hoy vamos a hablar acerca de los abuelos. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 5 nos dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este 28 es el Día de los Abuelos. Así que les mandamos un fuerte y muy cariñoso abrazo a todos los abuelitos. Y hablando de ellos, qué importante es la influencia que los abuelos pueden tener en la vida de los nietos. ¿No lo cree? En la Escritura tenemos el caso de Timoteo, a quien Pablo le escribe para darle instrucciones acerca de la iglesia. Y dentro de todo lo que le dice, elogia su fe. Y le dice que en él hay una fe no fingida, la cual también tuvo su abuela Loida. De manera que podemos ver la fuerte influencia que hubo en un abuelo para con un nieto. Lo que sabemos que me lleva a preguntarte, abuelito, ¿de qué manera tu vida, tu ejemplo y consejos están influenciando la vida de tus nietecitos? Y es muy probable que pensemos que si a los padres les es tan difícil el poder influenciar a los hijos hoy en día, con mayor razón será una tarea mucho más difícil el hacerlo a los abuelos. Pero quiero decirte que eso no depende de los nietos, sino de la manera en que los abuelos se relacionan con ellos. ¿Qué quiero decir? Podemos ser dos clases de abuelos y personas en general. Podemos tomar una postura, una actitud distante, aislada, una actitud reservada, donde no nos acercamos ni nos relacionamos con los nietos y somos solo observadores de sus vidas, dejando que sus padres lidien en todo con ellos. O bien, podemos acercarnos a ellos de tal manera que nuestra vida sea una fuerte influencia sobre ellos. Conozco el caso de una abuela que impactó de tal manera la vida de su nieta que ésta, después de más de 50 años de haber enterrado a la abuela, sigue hablando de ella, de sus enseñanzas y dichos. Y podríamos pensar, regresando a Timoteo, que la vida de la abuela Loida de alguna manera tuvo influencia sobre la vida de Timoteo, llevándolo a entregar su vida, servicio y recursos a la obra del Señor y a la iglesia. Y no hablamos de recursos materiales necesariamente, sino que hablamos de esos talentos que el Señor dio a Timoteo y que fueron puestos a disposición de su obra. Es en el Antiguo Testamento donde de alguna manera nos encontramos con casos en los que definitivamente no podemos pensar que la vida de los abuelos no influenció a los nietos. Piense por un momento en la influencia que debió ser la vida de Abraham, el amigo de Dios, para la vida de sus nietos y sobre todo de su nieto Jacob. La Biblia no nos habla de la relación que tuvieron, pero eso no quiere decir que no la tuvieran. Porque si hacemos cuentas, el nacimiento de Isaac fue cuando Abraham tenía 100 años. Isaac se casó con Rebeca 40 años después, cuando él había cumplido 40, así que Abraham tenía 140 años. Jacob y Esaú nacieron 20 años después, así que Abraham tenía 160 años cuando le nacieron nietos de Isaac, y murió de 175. Así que los primeros 15 años de vida de Jacob y Esaú los vivieron teniendo a Abraham por abuelo. Y debió ser impresionante el mirar por 15 años al abuelo Abraham salir de su tienda todas las noches y las mañanas para hablar con Dios. Y escuchar las historias alrededor de una fogata de cuando fue el abuelo a rescatar la vida del tío Lot cuando cayeron en manos de 5 reyes. O cuando el abuelo por poco mata a papá y la manera en que Dios lo detuvo y proveyó el cordero para el sacrificio. Eso debió ser en verdad impresionante. Ahora, es en el Nuevo Testamento donde miramos el papel de los ancianos, de los abuelitos, que jugaban dentro de la iglesia. ¿Qué hacían? Bueno, lo primero con lo que nos encontramos es que recibieron la ayuda
que muchos de los hermanos levantaron para Judea. Vamos a mirarlo, Hechos capítulo 11, verso 27. Recordemos que la situación en aquel tiempo, en aquella época, no era la más favorable. El mismo Agabo había hablado acerca de una hambre que vendría sobre toda la tierra. Y es entonces cuando los hermanos reúnen cierta cantidad de dinero y lo envían a los ancianos de Judea para que lo administren. Vamos a leerlo. Hechos 11, 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Lo enviaron a estos abuelitos para que fueran ellos quienes lo administraran. También los vemos ayudando a los discípulos a tratar algunos asuntos delicados en la iglesia. Vamos a mirarlo, Hechos 15, verso 1. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Subieron para hablar, para tratar este asunto de los judaizantes, y ahí se encontraban ¿quiénes? Los ancianos. Y no se refiere únicamente a pastores, porque ¿cuántos pastores podía haber en la iglesia de Jerusalén? Que nosotros sepamos, solamente Jacobo fue pastor, o Santiago fue pastor de Jerusalén. Y no hablamos de Jacobo, el hermano de Juan apóstol, sino estamos hablando de Santiago o Jacobo, medio hermano del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, había ancianos, y no se refiere a pastores, sino se refiere a personas mayores, a abuelitos que se encontraban ahí y que estaban ayudando en esos asuntos delicados que la iglesia tenía que tratar. También estuvieron presentes cuando Pablo fue a Jerusalén para dar cuentas de su ministerio. Vamos a verlo, Hechos capítulo 21, verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, medio hermano del Señor Jesucristo, porque el hermano de Juan ya había muerto por la espada de Herodes. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haber saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Rindió cuentas el apóstol Pablo, fue a entrevistarse con Jacobo y rindió cuentas delante de los ancianos, delante de los abuelitos de la congregación de Jerusalén. Y el apóstol Pablo nos habla de la labor que se les encargaba a las ancianas. ¿Cuál? Vamos a Tito capítulo 2, verso 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen. ¿Qué es lo que tenían que enseñar? 1. A las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y también a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa, a ser buenas, a ser sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, a estas mujeres, a estas ancianas, a las cuales se les pide que sean reverentes en su manera de vestirse, que no sean calumniadoras, ¿verdad? Chismosas, que no sean borrachillas, esclavas del vino, sino más bien que sean maestras del bien, para que puedan enseñar que, número 1, a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,
¿no? La manera en que la mujer le manifiesta el amor al marido y a los hijos a través del servicio, de eso habla. Y a que sean estas mujeres prudentes y castas, cuidadosas de su casa, no la del vecino, buenas y sujetas. Qué labor tan grande y tan apreciable, pues nos dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Muy bien. De manera que no podemos considerar la vida de los ancianos inútil dentro de la iglesia, cuando el Señor les dio un lugar para servirle. Ellos deben transmitir esa sabiduría que los años les han dado, ayudando a las generaciones que vienen a tomar buenas decisiones y tener una fe firme en el Señor. Algo que no nos caería nada mal el poder recordar hoy en día, cuando vivimos en una sociedad que no da lugar a los ancianos en ella, donde ya no hay trabajo para ellos y los vemos en los supermercados embolsando la mercancía o como vigilantes en los estacionamientos o vendiendo dulces. La iglesia no puede ni debe hacer lo mismo. Necesitamos darles a los abuelitos el lugar que merecen y hacerlos sentir de utilidad para el Señor. Recordemos que Moisés sacó a Israel de Egipto a la edad de 80 años y le sirvió al Señor en el desierto por 40 años más. Que Abraham, de quien ya hablamos, tuvo su encuentro con el Señor siendo un hombre de 75 años y a esa edad el Señor le llamó a salir de Ur para ir a la tierra que le mostraría. Es decir, que el día de hoy nos demos la oportunidad de reconocer a nuestros abuelitos como parte importante, en primer lugar, de nuestra familia y también de la familia de la fe, donde aún pueden servirle al Señor a través de esa sabiduría que se ha acumulado en ellos a través de los años. Así que ahí en el lugar en donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, alabamos, bendecimos, glorificamos, exaltamos tu santo y bendito nombre. Y te damos gracias, Señor. Gracias por la vida de todos los abuelitos, de todos los adultos mayores que tenemos en nuestras iglesias. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, bendito Padre Celestial, porque la vida de ellos es ejemplo para muchos de nosotros. Padre Celestial, que no los menospreciemos como lo hace esta sociedad, que no los hagamos a un lado tampoco, sino por el contrario, que podamos darles el lugar de dignidad que ellos merecen en medio de la iglesia. Gracias, Señor, porque los has puesto ahí para servirte, para que su vida y esa sabiduría que con los años han acumulado pueda ser transmitida a las generaciones que venimos atrás. Dios, en el nombre de Jesús, obra, Señor, en sus vidas. Guárdalos, susténtalos, bendícelos con toda bendición espiritual que desciende de lo alto. Ayúdalos en medio de sus enfermedades y sus achaques propios, muy propios, Señor, de la edad que ya tienen. Sin embargo, que podamos verlos sanos y que podamos verlos alegres, animados, bendito Padre Celestial, trabajando en tu obra. Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Que han quedado guardadas en mi corazón, tus ojos, tu mirada, la fuerza de tu voz, son las cosas que me enseñan a vivir, es la vida que quiero para mí.
manos y tu piel desgastada, que al rozar con la mía, caricias delicadas. Quiero que sepas que tú eres el mejor. Por eso, abuelo, quiero ser como vos. Ha pasado el tiempo, pero tu corazón late aún más fuerte cuando hablas de Dios. Sé que hubo lucha, sé que hubo dolor, pero tu corazón siempre estuvo firme, siempre atento, escuchando su voz, escuchando su voz, escuchando su voz. Cuando te abrazo, siento tu protección y tu sonrisa contagia mi corazón. Por eso quiero estar siempre cerca de ti. Tú eres un gran ejemplo para mí. Ha pasado el tiempo, pero tu corazón late aún más fuerte